En esta cuestión de lo que es el sentido de la vida, vamos a estar hablando un poco de lo que es el sentido de la vida, mis chavos. Muchas de las veces nos llegamos a plantear qué sentido tiene la vida, qué sentido arraigado dentro de nuestro pensamiento abstracto tiene la vida. Y muchas de las veces no nos llegamos a percatar que la vida no tiene sentido, o al menos para los filósofos pesimistas. Dependiendo de la filosofía, es como vamos a ver el arraigo del sentido de la vida, ya que el sentido de la vida tiene muchísimos significados para las distintas filosofías que existen. Ok, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es para algunas filosofías el sentido de la vida, empezando por el que más causa controversia, que es justamente este sentido pesimista de la vida, de que la vida no tiene sentido. Y después podemos ir al absurdo, donde los absurdistas planteaban dentro de lo que es el sentido de la vida, que la vida no tiene sentido, pero aún así hay que vivirla al máximo, ¿no? Que la vida es un absurdo, la vida no tiene un sentido como tal. Si tú te pones a pensarlo y analizarlo, vives, creces, te desarrollas, mueres. Y ese es no el sentido, sino lo que tienes que hacer dentro de la vida, ¿no? Y ojo, muy diferente del sentido de la vida está el objetivo de la vida, ¿no? El objetivo que tú te planteas como ser humano. Y aquí es donde entra Víctor Frank con su logoterapia y habla justamente del sentido de la vida y que al sentido le tienes que dar un objetivo de vida. Y este objetivo debe de ir fundamentado con el deseo intrínseco que tú tienes de hacer algo en particular. Y de ahí habla la voluntad, ¿no? Se refiere hacia lo que es la voluntad, toca esta parte de la voluntad y que la voluntad es la que va a hacer que persigas ese objetivo de vida, ¿no? Que filosofando un poco más, dependiendo, ¿no? Para qué tipo de filosofía sea la vida es algo idealizado desde el punto de vista idealista, de la filosofía idealista. Muchas de las veces la vida puede ser lo más maravillosa que quieras. Muchas de las veces la vida puede ser lo más bello y hermoso que existe. Y para esto nos encontramos con la parte de lo que es la felicidad. ¿Qué tiene que ver la felicidad con todo esto de el sentido, no? Muchas veces creemos que la felicidad es la que le da el sentido, pero ese no es el sentido de la vida, el llegar a ser feliz. Muchas de las veces lo planteamos como un objetivo también de la vida, pero no es el sentido como tal. El sentido, dirían los pesimistas, no existe. Pero el idealista sí, ¿no? Para el idealista sí hay un sentido. Para el existencialista, como las personas que han visto a Soren Kierkegaard, es simplemente existir. Existir es lo que le da el sentido a la vida y existir y vivir el presente. Después de vivir el presente, nosotros empezamos a interiorizar dentro de nosotros y empezamos a ver que justamente la vida tiene sentido a través de poder estarla viviendo, a través de vivir el presente, de no preocuparnos por lo que pasó ni por lo que vendrá, sino por simplemente vivirla en el tiempo presente. Y aquí es donde entran los objetivos de vida que justamente planteaba Víctor Frank en su logoterapia, en su filosofía, por qué no decirlo también, es una filosofía de vida. Justamente él decía que cuando se encontraba en los campos de concentración, él aún así no perdía la esperanza de salir de los campos de concentración y poder tener una visión para poder alcanzar sus metas y sus objetivos. En ese momento su meta y su objetivo era salir de ahí. Entonces tú te puedes a poner a pensar,
Bueno, ¿y por qué una persona que vivió esa masacre de vida puede llegar a creer en esos momentos en que la vida tiene un sentido? Y él justamente reflexionaba y decía que muchas de las veces las personas que morían o que llegaron a morir en los campos de concentración era justamente por esta parte, porque no hallaron un sentido, porque ya se habían dado por vencidos, porque no tenían ya una esperanza para vivir, porque muchas de estas personas perdieron familia, perdieron casa, perdieron dinero, perdieron demasiadas cosas al estar en los campos de concentración. O sea, tú imagínate qué sentido podría tener la vida si lo he perdido todo. Ahí es justamente donde entra la filosofía pesimista y donde entra Arthur Schopenhauer a decir que la vida no tiene sentido, que la vida simplemente es voluntad, que todo es voluntad y que dependiendo tu voluntad y lo que contenga esa voluntad es hacia donde te va a llevar y el objetivo de vida, ¿no? Hablando justamente de esta parte del sentido, a veces el sentido carece. A veces el sentido, lo que dicen, ¿no? No hay para qué existo. Y dependiendo la filosofía, es para lo que vas a existir. Si tú lo quieres ver del lado idealista, la vida puede ser mucha felicidad, pero también hay que ser realistas, ¿no? El dolor, el sufrimiento que conlleva muchas de las veces el poder estar vivo, el poder existir y para qué existo. Justamente esta pequeña charla, esta pequeña plática que se puede tener al justamente ser un poco más objetivo y ver que la vida en realidad, si tú quieres, puede tener un sentido, pero que filosóficamente, si tú estás realmente a criticar esta idea desde lo profundo, bueno, tú dices, no, pues el sentido, no el objetivo, el sentido. El sentido de la vida puede ser el tener una familia, el tener unos hijos, el realizarme como persona, el ir por mis proyectos, el ir por mis metas. Muchas de las veces esos son objetivos de vida, no es el sentido. Si tú te pones a pensar realmente qué sentido tiene estar existiendo, y ahí es donde entran los existencialistas. ¿Qué sentido tiene estar existiendo? Y ellos decían, resolvían esta parte justamente diciendo, yo existo y por lo tanto ese es el sentido, existir. Y tú te planteas, bueno, ¿qué sentido tiene existir? Justamente ese mismo, existir dentro de lo que es la vida y disfrutar el dolor, la alegría, la tristeza, el coraje, la depresión, todo este tipo de cuestiones. Es a lo que te invita el existencialismo. Y muchas de las veces uno se puede poder a filosofar y a plantear, bueno, sí, puedo existir, puedo vivir, puedo disfrutar, pero en sí la vida y el vacío que conlleva la vida no tiene un sentido. Si soy feliz para después volver a estar triste, ¿qué sentido tiene? Y es que ahí es donde entran los absurdos, ¿no? Es absurdo, es hasta caricaturesco no poder decir que la vida y el sentido de la vida es absurdo. Y sí, sí, mis chavos, planteándose justamente esta pregunta de el sentido de la vida y para qué la vida, podemos sacar 1 millón de conjeturas. Y justamente los pesimistas llegaban a decir, bueno, si la vida no tiene sentido, pues
hay que hacer algo con la vida. Y Arthur Schopenhauer, en los aforismos sobre el arte del buen vivir, justamente propone que dependiendo del temperamento es como la persona va a poder disfrutar de la vida. Y él hablaba justamente en estas partes, en estos términos, de que dependiendo el temperamento es como se iba a poder disfrutar. Y bueno, para no hacerlo tan largo, él justamente hablaba acerca de lo que es la parte de que el sanguíneo o el colérico pueden disfrutar un poco más de la vida, no que tenga un sentido, pero que disfruten de su vida haciendo cosas que requieran un esfuerzo físico, porque no también mental, pero que ellos podían disfrutar más de las cosas físicas que hacían, más de quizás poder dar una clase, más de quizás poder ir al gimnasio, levantar pesas, jugar fútbol, todo este tipo de cuestiones. No es que ese sea el sentido de la vida, pero es lo que hará que disfrute yo más de la vida sin poder llegar al aburrimiento, porque es algo de lo que también Schopenhauer nos habla en ese libro, ¿no? Del aburrimiento, que el aburrimiento es justamente lo que me lleva a la parte de la vida más complicada, que es el sufrimiento. Y el sufrimiento dentro de lo que es esta parte es lo que muchas de las veces llegamos a plantearnos en estas partes donde estamos sufriendo ese infierno. ¿Para qué la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la existencia? Justamente en esta parte del sufrimiento. Entonces Schopenhauer advertía que no había que estar aburrido, que había que mantener la mente ocupada, lo que hoy en la psicología quizás se pueda llamar como una fuga, dependiendo de la fuga, dependiendo si la fuga me está arrojando resultados positivos o resultados negativos, es como yo voy a disfrutar de la vida. Pero volviendo a la raíz de lo que habla y plantea la filosofía absurdista y pesimista. La vida no tiene un sentido, inclusive desde el punto de vista más idealizado posible. Después de tanta poesía, de tanto drama, de tanta belleza lírica y espontánea, de lo que es disfrutar también esta parte, la vida no tiene un sentido. Y bueno, para el melancólico y el flemático justamente es donde entra esta parte de lo que es la parte sensible, no la parte del arte, la parte de escribir, la parte de poder desahogar mi sufrimiento en una canción, en una letra, en una pintura. Y es lo que Schopenhauer decía que era lo más bello y lo sublime, hablando también y citando un poco a Kant, que decían ellos dos, ¿no? Podemos disfrutar a través de lo bello y de lo sublime lo que es la vida, para dejar de quizás pensar por un segundo en el vacío y en el sentido que ésta realmente tiene. Pues bien, mis chavos, esto fue parte de el video de hoy, fue acerca de lo que es el sentido de la vida. ¿Tú qué crees? ¿La vida tiene o no tiene un sentido? No recordando obviamente que no hay que confundirlo con los objetivos o con las metas de vida, ¿no? Sino que realmente es el objetivo. Yo los dejo.